Amigos de la orquesta, muy buenas tardes. Les agradecemos muchísimo, de verdad, que estén en esta transmisión en vivo. Estoy hoy con tres invitados muy especiales. Soy Jorge Saldaña y desde esta oficina de la orquesta estamos para ustedes tratando un primer tema muy importante. Nos parece un tema muy polémico. Es un tema que se ha venido tratando en San Luis Potosí desde muy diversas ópticas y hoy eso nos reúne finalmente en esta mesa. Yo les quiero dar la bienvenida a todos ustedes que nos ven a través de nuestras redes sociales, por supuesto, y invitarlos a que nos acompañen. Es un tema respecto al matrimonio igualitario. ¿Qué es esto? ¿Qué es el matrimonio igualitario? ¿Cómo lo entienden las diversas y muy distintas visiones de las autoridades, de la gente, de la red de diversificadores sociales en San Luis Potosí, la iglesia, hasta en cierta medida, también el Consejo Coordinador Ciudadano y un movimiento de respaldo a la familia? ¿Cómo lo ve cada uno de ellos? Solamente me gustaría iniciar con algunos datos muy precisos, y es que desde junio del 2015 en Estados Unidos se aprobó esta iniciativa de ley para que pudieran las personas del mismo sexo contraer matrimonio y adoptar. En México, el 18 de mayo pasado, el presidente Enrique Peña Nieto, llevó una iniciativa al Congreso para que en México también ocurriera esto. Hoy en San Luis Potosí está en comisiones, atorada esta iniciativa, y bueno, ha generado mucha polémica, como lo repito, ha generado muchas opiniones, algunas encontradas, otras no lo tanto, pero finalmente es un tema que a los potosinos nos preocupa, y es por eso que hoy me gustaría presentar a mis invitados. Comienzo por la derecha, nos acompaña Jorge Vega Arroyo, es el presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. A mi izquierda tengo al señor Juan Carlos Torres, él es presidente del Consejo Coordinador Ciudadano y del Frente Nacional de la Familia en San Luis Potosí. Tengo también de mi lado derecho a Paul Ibarra, él viene representando a la Red de Diversificadores Sociales, Red Diversificadores Sociales sin la D. Bienvenidos los tres. Creo que debemos abordar este tema de entrada desde cada una de las perspectivas, y si les parece bien voy a poner en la mesa un tema que creo que detonó un poquito la discusión respecto a este asunto, y que fue la marcha que se replica en San Luis Potosí en septiembre pasado de la familia, en defensa de la familia natural. ¿Qué es la familia natural, Juan Carlos? Mira, primero agradecerte mucho, Jorge, esta invitación. Saludo a Jorge Vega, a Paul Ibarra, y pues fíjate que prácticamente la marcha que nosotros organizamos y que se replicó en 120 ciudades en toda la República y que llevó a las calles aproximadamente a 1.260.000 personas. De entrada es un dato histórico, porque estuvimos checando en los anales de la historia de México y al menos nunca ha habido una movilización a nivel nacional con estas magnitudes. Entonces, de entrada es algo histórico. ¿Pero qué defienden? Mi pregunta es eso. ¿Cuál es la postura? ¿Cuál es en concreto, en muy breves palabras, cuál es la defensa del Consejo Coordinador Ciudadano y estas marchas de movimiento por la familia natural? Mira, pues prácticamente es la definición como tal del matrimonio. Para nosotros, ¿cómo lo definen? Para nosotros la institución del matrimonio es entre la unión entre un hombre y una mujer. Y para nosotros es una institución jurídica. Más que una definición, es una institución jurídica. A ver, ¿alguien está de acuerdo con esta postura? ¿Alguien tiene algo que agregar? Yo creo que más bien hay un debate. Yo primero también saludo a Juan Carlos, a Paul y Jorge. Muy buenas tardes. Gracias, agradezco buenas la invitación y saludo desde luego a quienes nos ven en esta tarde. Yo creo que primero hay que quedar bien centrados sobre el tema, sobre lo que es lo natural y lo social, desde mi punto de vista y la perspectiva que tiene la Comisión de la Defensa de Derechos. Entonces, ¿cómo combinar el derecho natural con el derecho social? Y estamos hablando prácticamente de derechos sociales, y no estamos combinando los derechos, de alguna manera el derecho natural en esta parte. Coincido perfectamente con Juan Carlos en el sentido de que el matrimonio es una figura jurídica creada con el hombre, y precisamente para el Estado es cómo regular esa figura política. Yo creo que aquí no hay un choque cuando determinados cultos religiosos dicen este es un matrimonio
para ellos, sí, pero aquí el Estado debe dar una respuesta sobre la base de derechos, igualdad y no discriminación. Y yo creo que ese es el tema desde el ámbito del derecho social. Correcto. Paul. Sí, en ese mismo sentido, pues un poco reafirmando lo que dice Jorge, en realidad pues coincidimos en que el matrimonio es una institución jurídica, ¿no? Entonces, con base en ese precepto normativo, tendremos que definir el matrimonio, que eso es lo que está pasando en este momento, lo que estamos cuestionando, ¿no? La definición de matrimonio en el artículo 15 del Código. Y dice que es la unión entre un hombre y una mujer. Sin embargo, esta fracción normativa de ese código está violentando los principios constitucionales de igualdad y no discriminación, que además son derechos fundamentales, ¿no? Correcto. Que dice en el artículo 1, párrafo 5, que no se puede discriminar por varias categorías, una de ellas es la orientación sexual. Entonces, esta definición del matrimonio es inconstitucional porque está vulnerando el derecho de las parejas del mismo sexo a poder contraer esta figura jurídica. ¿Sale? Entonces estamos de acuerdo en que la figura jurídica existe, Claro. tal cual, pero entonces estamos hablando de la definición de matrimonio, que eso es lo que tú llamas anticonstitucional desde el punto de vista o desde la perspectiva en que ellos lo defienden. Así es, y esto además porque, bueno, recordemos que después de la reforma de junio de 2011, pues además de la Constitución, los tratados internacionales forman parte del bloque constitucional, ¿no? Y el artículo 17 de la Convención Americana dice que que el matrimonio es un derecho, ¿no? Y que es un derecho de hombres y mujeres. O sea, no dice que de un hombre y una mujer, sino de hombres y mujeres, porque además dice la Convención que las personas nacemos libres e iguales, por tanto habla de hombres y mujeres. Y además el artículo 23 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos también dice que el matrimonio es un derecho. Entonces, si bien la Constitución no lo contempla en este momento, los tratados internacionales ya han hablado del derecho al matrimonio. Entonces, eso también está en las leyes, ¿no? En los tratados internacionales. Y con este fundamento, entonces, estamos solicitando que el Código Familiar deje de discriminar en primera instancia, porque aparte la Suprema Corte ha sido muy enfática al decir que la discriminación puede operar de manera legal en los estados en el momento en el que hay ordenamientos jurídicos que contravienen los principios constitucionales. Entonces, es una cuestión meramente jurídica, meramente normativa, y así hay que atenderla, ¿no? Creo que es una respuesta muy técnica, nos queda muy claro que estás empapado en el tema, no esperábamos menos, por supuesto. Y aquí quiero hacer un paréntesis muy importante para nuestro culto público, y es que están invitados todavía a esta mesa dos personajes: el padre Priego, como vocero de la iglesia, como vocero de la arquidiócesis en San Luis Potosí, no pudo venir. Hoy mismo fue cuando canceló la posibilidad de acudir a este foro, a esta plática. También está la silla puesta para el diputado José Luis Romero Calzada, que bueno, hoy tuvo la muy gentil gesto de cancelar de último minuto para acudir a platicar con nosotros respecto a esto. Pero esta definición técnica, jurídica, me parece muy sustentada, pero lo que se dice en la calle, lo que la gente se pregunta es ¿por qué iban a tener unos u otros, dependiendo de tus preferencias, más o menos derechos que otro? ¿Por qué no nos responde usted, Juan Carlos? Mira, de entrada creo que no existe el derecho al matrimonio. No existe el derecho al matrimonio ni para heterosexuales ni para homosexuales. O sea, hay que aclarar esa parte. No existe el derecho. ¿En qué te fundamentas? Existe el derecho, por ejemplo, para que cada persona se pueda unir con quien quiera. Y eso creo que sí existe ese derecho. O sea, tú te puedes juntar con quien tú quieras, puedes juntarte con una persona de tu mismo sexo o de otro sexo o de tu mismo sexo, o sea, como que tú quieras. Ese es el derecho que sí se vela realmente, pero no tanto el derecho del matrimonio. El matrimonio, como yo les dije, es una institución jurídica. Ahora, creo que el error es, si nosotros ponemos únicamente el matrimonio como una regulación de pareja, porque no sé si es ustedes como la están concibiendo, como es una institución para una regulación de pareja. Y lo que yo me quisiera saber cuál es su postura. ¿Cuál es la postura de la Comisión de Derechos Humanos? Mira, primero, si es un derecho, a lo mejor aquí hay que aclarar lo que es un derecho humano y que es un derecho fundamental. A lo mejor no es un derecho fundamental, porque es el que ve la Constitución, pero es un derecho en sí. Y yo creo que aquí el punto es lo siguiente.
Desde el punto de vista de los derechos, de las leyes o del propio Estado, el matrimonio es una relación contractual. El Estado debe dar una respuesta, es un contrato propiamente. El Estado lo ve como un contrato, el Estado no lo ve como un fin de procreación, y yo creo que esa es una parte de diferenciación que debe de quedar muy claro, y el Estado debe dar una respuesta de una relación, de un contrato, que así está previsto, y sí debe de haber un terreno de igualdad, y prácticamente no lo estoy diciendo yo en una postura personal, así lo señala la Constitución, puesto que primero tenemos una ley fundamental que así lo señala, igualdad y no discriminación, y creo que hay una parte que nosotros debemos de señalar. Yo no podría darle una respuesta porque no es una cuestión de pareja, ni si hombre o mujer, para la ley es un contrato, y nosotros debemos decir que entre la ley, y así lo señala la Constitución, no debe haber una diferenciación y una desigualdad. Yo creo que es el punto que rescato. Yo señalo que aquí, si la Constitución, que es la primera parte que nosotros debemos de defender, es lo que señala, y bueno, está el máximo órgano que interpreta y garantiza la aplicación de la Constitución, que es la Suprema Corte, y bueno, pues nosotros estamos en ese tenor. ¿En qué atenta esta a la familia? Porque ustedes hablan de la familia natural. Ya nos queda claro que es un precepto jurídico, ¿no? Es una institución jurídica, nos queda claro. Todos hemos ya expresado aquí una postura. Pero ¿cómo atenta a la familia? ¿Por qué esto de la protección a la familia natural? Sí, ahorita, por ejemplo, aclarando un poquito lo que dice Jorge Vega, es, de acuerdo a la institución jurídica del Estado, tiene 4 características, que es complementariedad, y esto no lo estoy diciendo yo desde el punto de vista teológico, ni desde el punto de vista moral, sino es la definición jurídica del matrimonio. Es complementariedad, fecundidad, permanencia y exclusividad. Entonces, tratar de quitar un poquito la parte de la fecundidad, creo que es un poquito atrevido, ¿no? Cuando jurídicamente estas 4 características es como lo está definiendo precisamente el Estado. ¿Perdón? La fuente. No la traigo ahorita, pero te la puedo pasar sin ningún problema. Digo, la definición es esta parte, son estas 4: complementariedad, fecundidad, permanencia y exclusividad. Lo que tú dices es que quitando lo de la fecundidad, 2 parejas del mismo sexo no van a poder procrear. Digo, en la definición jurídica del matrimonio, que es prácticamente la parte que nosotros estamos defendiendo. Aparte también, no es la única parte que nosotros vemos de riesgo en esta iniciativa que lanzó Enrique Peña Nieto. ¿Cuáles son los riesgos? Mira, por ejemplo, la línea de acción de Enrique Peña Nieto va en 4 sentidos. No únicamente es la definición del matrimonio entre personas del mismo sexo, que esa va o fue dirigida hacia los legisladores, sino también viene la otra parte, que es la que también nos preocupa a nosotros mucho, que es la que da a sus secretarios. Uno es al secretario de Educación, en la cual está pidiendo que desde los años de preescolar en adelante se empiece a adoctrinar a los niños. Él lo llama en la parte de no discriminación, pero cuando empezamos a revisar los textos que está diciendo ahorita, el riesgo que nosotros vemos es que es una especie de adoctrinamiento de la ideología de género, que es también lo que nosotros nos estamos oponiendo. Al adoctrinamiento. Así es. ¿Tú lo ves así? Mira, la verdad que esa definición jurídica de matrimonio apenas la conozco, yo también diría en dónde dice, y también que me diga que es ideología de género. Yo, la verdad que yo lo veo desde un punto de vista muy claro, es decir, el matrimonio es una relación contractual. Yo entiendo que probablemente algún culto religioso tenga otra definición, pero estamos hablando de la regulación que debe dar el Estado para su sociedad, y que es eso. Y la misma Corte ha señalado que precisamente el matrimonio no tiene como, el matrimonio civil, la unión civil no tiene como fin la procreación, y por lo tanto ese tipo de contrato entraña otro tipo de relaciones, y sobre todo esta unión es para el ejercicio pleno de los derechos prácticamente, pero no tiene esa finalidad. Entonces, sí, la verdad que yo no estudié en este tema sobre la cuestión de la definición jurídica que me das, ¿no? Pero no es esa la finalidad, y el mismo criterio lo podemos sacar de la Corte cuando dice que el fin no es la procreación, es otro tipo de unión, y el Estado debe dar una respuesta.
Yo creo que aquí debe de quedar clara esta situación, porque el Estado tiene que dar una respuesta al tipo de unión que se quiere, que se pretende, ¿no? Pero tiene que dar este tipo de regulación y buscar cuál es la finalidad o cuál es el objeto que se persigue con este tipo, ¿no? Ahora, no quisiera yo entrar al debate sobre una discusión que ahorita precisamente le corresponde al Congreso de la Unión y que está en debate y que se pueden hacer todas las aportaciones precisamente para elevar a todo ese rango. Aquí el punto central es primero en esta parte sobre la iniciativa que tiene el Congreso del Estado, precisamente para la Unión. Correcto. Lo que estamos diciendo aquí, si me permiten el comentario, porque quizás los términos son, insisto, demasiado técnicos, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es, cualquier persona, y conocemos muchas sociedades, ustedes que nos ven a través de las redes sociales, conocemos sociedades de mujeres y de hombres. Es eso, es un contrato, es, a ver, vamos a firmar para ser socios en un negocio. Claro, hay sociedades mercantiles, bursátiles, etcétera. Aquí es una sociedad de, vamos a decir, de conveniencia, aunque me estoy metiendo en Honduras por el término, ¿no? Pero es una sociedad para la búsqueda de derechos plenos, ¿no? De dos personas, simple y sencillamente. Dos socios que van a decir, ¿sabes qué? Compartimos la vida. Es lo que está diciendo Jorge Vega. Quiero aclarar una cosa, o sea, una cosa es, sí existe el contrato, pero yo estoy hablando y la definición de la institución. Que existe un contrato, pero se lo conoce como una institución de derecho tutelar. Es decir, no necesitas estar casado para formar una familia, diría alguien. Claro. Pero nosotros estamos hablando de la institución jurídica del matrimonio, en la cual sí existe un contrato, pero es un contrato de derecho tutelar, que es cosa muy distinta. Oye, Juan Carlos, ¿me repites las cuatro componentes? Mira, es complementariedad, fecundidad, permanencia y exclusividad. Es que fíjate que ahorita que lo estaba pensando, yo me pongo a pensar en mi pareja, ¿no? Con mi pareja tengo 3 años, pues estamos empezando a casarnos. Y, bueno, no lo puedo hacer porque no se puede en ese estado, ¿no? Al menos que tengamos un amparo. Pero, pues, yo me siento súper incluido en esa definición, porque con mi pareja yo me complemento. Si quiero ejercer la fecundidad, lo puedo hacer. Se puede en este momento y en este país lo podemos hacer. ¿Qué más será? La exclusividad, o eso, pues también. Creo que te llevamos una relación monógama, pues claro que también somos exclusivos, ¿no? Entonces, pues creo que... y permanente, ¿no? Permanente, pues espero que duremos toda la vida, ¿no? Entonces, yo creo que estamos súper incluidos en esa definición. Si basamos entonces la definición de la institución jurídica del matrimonio con esto que nos acaba de decir Juan Carlos, pues sí cabemos las parejas del mismo sexo. Hay que además a eso sumarle que la Suprema Corte de Justicia nos ha dicho que con el ejercicio del matrimonio como derecho vamos a tener otros beneficios, que básicamente son 6. Los beneficios fiscales, los beneficios de solidaridad, los voy a leer para no errarla, los beneficios de causa de muerte de uno de los cónyuges, porque pasa que muchas parejas ni siquiera pueden decidir por su compañero de vida, ¿no? Los beneficios de propiedad, hay muchos casos de que son despojados de sus propiedades porque no tienen un contrato matrimonial. Beneficios de la toma de decisiones subrogadas en el nivel médico, o sea que yo pueda decir sobre el cuerpo de la persona por una operación, alguna cosa así. Y los beneficios migratorios, o sea, un cónyuge, acabamos de casar una pareja que una es brasileño y otro es de San Luis, y pues ahora ya le concedió la nacionalidad mexicana, ¿no? Entonces son básicamente esos beneficios jurídicos que nos proporciona el acceder a este contrato. Entonces, pues yo creo que estamos incluidas ahí las parejas del mismo sexo. Tendríamos que buscar, y esperaría que Juan Carlos nos dijera dónde es donde no cabemos las parejas del mismo sexo, hablando de esto. Caray, a ver, yo quisiera agregar un punto, porque por favor, aquí Juan Carlos maneja un término del concepto tutelar. Precisamente el concepto tuitivo, el tutelaje este concepto tutelar es cuando el Estado era quien decidía las cosas por la gente. El concepto tuitivo es considerar a veces las personas como objetos, y la verdad que la Constitución, cuando entra en la reforma de derechos humanos, habla de una Constitución garantista, del ejercicio pleno de los derechos de cada persona y que cada persona lo pueda dar. Y de hecho nuestra Constitución es garantista y ha rebasado precisamente la concepción tutelar del Estado. Yo sí quisiera aclarar esto porque estamos hablando precisamente de derechos. Y la verdad yo igual te vuelvo a decir que esta
esta definición jurídica, pues si es jurídica tiene que estar en un texto legal. Yo diría, bueno, ¿en qué texto, verdad? Porque la Corte ya lo ha dicho, y si está en el texto de la ley familiar, pues la Corte ha señalado que es inconstitucional, aun cuando todavía esté en debate la adecuación o la contemporaneidad que tiene que hacer en la actualización el Congreso del Estado. Sí, no, es que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que la Suprema Corte de Justicia, lo mismo el Poder Ejecutivo y el Legislativo, tienen límites de autoridad. Es decir, la Corte no puede legislar, y hay que tomar en cuenta que el Código Civil es de derecho estatal, no es federal, de modo que le compete a cada estado el determinar qué tipo de regulaciones puede hacer en su estado y en cada uno de sus congresos. Podrá hacer exhorto a la Suprema Corte de Justicia, pero no puede obligar a los estados. Desde luego, y coincido contigo, de hecho, precisamente por eso es que el Estado, que más bien el Congreso del Estado debe dar una definición para un lado o para otro, tiene una iniciativa, es decir, no procede, sí procede, ¿no? O sea, al final de cuentas, y me preocupa mira, esto. fíjate, yo quiero agregar esto, o sea, a nosotros nos preocupa que un tema que está en el Congreso del Estado, la sociedad se confronte, cuando es un tema de debate, es un tema de análisis y un tema que debe de salir ya, o sea, al final de cuentas le corresponde una voz al Congreso y decir, este es el rumbo por donde vamos, y aclarar todos los temas, y aclarar todas las cuestiones. Oigan, sí tenemos una iniciativa, este es el punto, vamos a regular una ley civil, no una norma moral de un culto religioso, no nos vamos a meter en eso, no es un tema donde nosotros queremos un ejercicio pleno y que no exista desigualdad, ni decir que una unión heterosexual son mexicanos de primera y una no son mexicanos de segunda. Más bien, ese es el punto que en un determinado momento el Congreso debe determinar y no debe de dejar una parte. A nosotros nos preocupa, hay una postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el sentido de que ninguno de los temas que tenga el Congreso pueda llegar a la confrontación de las personas, sí al debate de las ideas como estamos haciendo en este momento, pero ninguna confrontación entre sectores de la sociedad, ¿no? Sino un debate maduro, sereno, profundo, análisis como lo estamos haciendo precisamente en este momento. Pasemos a eso, pasemos ya a la situación del Estado, ¿no? Es un asunto... A mí me gustaría aclarar una cosa, por ejemplo, ¿me puedes decir las 4 cosas que o beneficios que ustedes están buscando como parejas? Era lo de... Los beneficios fiscales, los de decisión subrogada de decisiones médicas. El seguro social. Pues no es nada más. Que de hecho viene en la resolución de la Corte. Viene en la 46-2000. Los derechos sucesorios, los de propiedad. La herencia, no sé. Y ya. Los migratorios. Los migratorios, son 4. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros nunca nos hemos opuesto a estas 4 cosas. Nosotros como movimiento del Consejo Coordinador Ciudadano y del movimiento del Frente Nacional por la Familia, no nos oponemos a estas 4 cosas. ¿A qué se oponen? A la definición propia jurídica de O sea, que no quieren que se llame matrimonio. Sí, o sea, como institución. Y de hecho lo que llamaba la atención es que tú, Paul, estabas buscando antes y habías dicho en una conferencia que no había problema por ti porque si no se llamara matrimonio. Tú en su momento le llamaste unión legal de personas del mismo sexo. Y en esa parte, cuando se hacía esa postulación, no encontraste esa oposición por nadie. Y nosotros dijimos, está bien. Y estaban buscando precisamente estas 4, ¿no? Fíjate, bueno, yo creo que se malinterpretaron mis palabras. Yo no estaría de acuerdo, yo no puedo estar a favor o en contra porque es una decisión personal. O sea, la Suprema Corte ya tiene una valoración al respecto. Entonces, la Suprema Corte ha dicho que el matrimonio tiene que ser para hombres, mujeres, mujeres o mujeres, hombres y hombres. Entonces, eso yo lo puedo creer o no, así es. Y yo decía eso en ese momento porque decía, bueno, que ya saquen el tema, si le quieren llamar como quieran que le llamen. Ya nosotros nos iremos a la siguiente acción, que es la acción de inconstitucionalidad, en la que la Suprema Corte decidirá que, ¿saben qué? Si se equivocaron, no se tenía que llamar unión conyugal, sino más bien matrimonio. Porque así ya lo resolvimos. No tenemos el caso de Colima, que es como en Colima se llamaban enlaces conyugales. Se presentó el movimiento de allá una acción de inconstitucionalidad, ni siquiera fue el movimiento, fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, presentó una acción de inconstitucionalidad en la que la Suprema Corte se pronunció al decir, no se puede llamar de otra forma, porque ¿tú te acuerdas de esto de iguales pero separados, o separados pero iguales?
que en Estados Unidos pasó, ¿no? Con la raza afrodescendiente, ¿no? Tenían los mismos derechos, pero ellos estaban en sus escuelas, ellos estaban en sus lugares donde podían estar y no podían mezclarse con los blancos. Así lo mismo estaría pasando con las parejas del mismo sexo. O sea, porque sí nos llamamos de otra forma, pero ¿qué necesidad tenemos si la propia Constitución ya ha dicho que no nos pueden discriminar por nuestra orientación sexual? Pues más bien yo creo que aquí hay que hablar de las cosas como son. O sea, aquí estamos hablando de un matrimonio civil y estamos hablando de un matrimonio basado en un ordenamiento religioso. Nosotros nos estamos metiendo, si las iglesias católicas no nos quieren casar, pues no lo harán, pero y la definición del matrimonio religioso está ahí, y esa no la vamos a combatir porque eso compete a cada culto, ¿no? Entonces hay que empezar a hablar las cosas ahora así como son. O sea, no estamos combatiendo aquí el matrimonio civil, que ya nos quedó claro a todos ya en la mesa, que es una institución jurídica que tiene una definición que es inconstitucional y que se tiene que modificar. Pero aquí entonces lo que está pasando es que hay una como contraposición entre ideologías religiosas con lo que tiene que estar apegado en el derecho. Y esa es la confronta de este momento, ¿no? Y hay que empezar a hablar de eso, porque eso es lo que está pasando. Hay que enriquecer y me parece que es momento de intervenir un poco, perdón, Juan Carlos. Pues nada más déjame aclarar una cosa muy rápida, porque hasta ahorita, nada más para aclarar una cosa, yo al menos desde mi punto de vista de exposición, no me he metido para nada el punto de vista religioso. En ninguna de las exposiciones se ha metido ahorita. Entonces, nada más aclarar esa parte. Muy bien. Digo, para decir que si hay una confrontación, no. O sea, realmente ahorita la justificación, al menos no se trata de encontrar confrontación, ¿no? Sí. Se trata de enriquecer, de debatir, justamente de hablar de los términos tal cual como deben ser. Y a mí me parece que hay como una línea que une y otra que divide, ¿no? El asunto de la definición de matrimonio per se. Así. No me gustaría pensar que es un asunto de mera semántica, ¿no? Porque no lo es. No lo es. Hay una necesidad de una respuesta que debe de dar el Estado. Me parece que eso también es una coincidencia entre ambas partes. Y este asunto de el que se defienda a la familia está separado del asunto religioso. Aún así, se le llame como se le llame, a ninguna iglesia se le va a obligar a casar a 2 hombres, a 2 mujeres. Es decir, y ustedes van a tener las personas del mismo sexo que contraigan matrimonio, si al final pasa, van a ganar derechos que deberían de tener como el resto de las personas, ¿no? Entonces creo que son los puntos de coincidencia. Ahora, ¿qué está pasando en San Luis Potosí? Si me gusta, perdón que los haya interrumpido, pero creo que tenemos que avanzar en este tema, ¿no? Está atorado en comisiones, se han hecho foros, le han hablado especialistas, no sé si suficientes o no, para que los diputados tomen una decisión. Sin embargo, hay algo preocupante porque, el diputado José Luis Romero, cuando se le cuestiona este asunto, antes de ser diputado estaba en campaña, y eso nos queda muy claro aquí en la orquesta, él llamó a esta redacción y dijo que estaba total y absolutamente a favor de los matrimonios igualitarios, y hoy, lo vimos, participó en la marcha de protección a la familia, y ahora se opone. Lo planteo así porque quiero hacer esta pregunta en la mesa. Esto no le resta imparcialidad a uno de los elementos de la comisión para pertenecer a ella y presidir una comisión que va a ser la que al final decida sobre este asunto. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Mira, yo creo que yo creo que sería muy aventurado decir si es imparcial o no es imparcial. Creo que cada uno de los legisladores ha tenido tiempo suficiente para poder hacer el análisis y en base a ese análisis tomar una decisión. Yo no sé si antes habló y dijo que estaba a favor de los matrimonios entre personas, no lo sé, pero me imagino que debió de haber hecho un análisis y él debió haber sacado sus conclusiones. Yo no siento que le quite parcialidad ni imparcialidad a la comisión, porque si vamos a que fue a la marcha, pues Marta Horta y Dulcelina, antes de formar parte de la comisión, había dicho sus convicciones de que estaban a favor de los matrimonios igualitarios. Incluso organizaron foros, presididas por ella. Y en un momento dado se les ha a ellas dicho, oye, es que tú ya ibas cargada con los dados hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Mira, la verdad que es muy difícil la postura
cuando alguien tiene alguna opinión personal, como por ejemplo a mí en mi caso, sobre todo cuando estás en la cuestión de derechos humanos, tienes que defender los derechos y es lo que te dice la Constitución. Sí. Entonces, al final de cuentas, yo tengo que fijar una postura con objetividad. Yo no puedo hablar, por ejemplo, aquí de fútbol y mi preferencia es por las Chivas, ¿no? O sea, claro. Al final de cuentas tengo que guardar una postura. Yo hablaría en primera persona. En ese sentido, sí me resultaría muy difícil hablar de un derecho dando preferencia a otro cuando tiene que estar en un plano de igualdad. Yo tomo el tema e insisto, vuelvo a tomar el tema porque se trata de un tema de derechos. Se trata de un tema de defensa de derechos, pero además, yo dije, nos preocupa la confrontación entre grupos de la sociedad y además nos preocupa, y este es un debate que tenemos los ombudsman a nivel nacional, es, bueno, ¿se aprueba, hay un ganador o un perdedor? ¿O qué va a pasar? Si lo que nosotros estamos peleando es la inclusión, en realidad lo que buscamos es la inclusión de los grupos sociales considerados minoritarios. Nosotros tenemos la defensa de los derechos de las personas indígenas, personas de edad, personas con discapacidad, es decir, cómo poderlos incluirlos al gran grueso de la población, cómo poder incluir a la comunidad lésbico-gay, o nosotros decimos, no les llamemos así, llamémosles personas, porque estamos hablando de personas, cómo incluirlos y cómo vernos como sociedad. Igual y no existe el matrimonio, igual sí exista, pero la verdad es cómo vernos como personas, cómo vernos como iguales en derechos, porque al final de cuentas bien está un tema de discusión, pero nos podemos ver como iguales, podemos no discriminar a una persona por su discapacidad o por su diversidad sexual. Pues no, yo creo que el tema también tiene que ver con educación y esta es una parte que sí nos preocupa a nosotros porque uno de los objetivos que tiene la comisión es cómo generar convivencias sociales armónicas desde el punto de vista de vernos como personas, vernos como iguales. Podemos tener una opinión diferente, podemos tener una preferencia política diferente, una diversidad sexual diferente, pero podemos respetarnos en cuanto a derechos y esa es la función que nosotros debemos de tener. Y a lo mejor nos arrastra un gran pasado histórico de conformación de una sociedad, pero nosotros estamos hablando de derechos y seguimos insistiendo tanto. Todos los grupos tienen derecho a la libre manifestación y nosotros hemos estado presentes para respetar el derecho a decirlo. A veces hemos dicho no usen estas palabras porque a veces las palabras hieren mucho y a veces es muy difícil subsanarlo. Sí, sostener una postura en ambos lados, sostener una postura de defensa, pero de defensa de derechos y siempre dejen margen al diálogo. A nosotros sí nos preocupa es el día después de mañana de la reforma, cómo poder construir y sanar las heridas para la inclusión y vernos como una sociedad plena, vernos como todas las familias que pudieran ser para poderlos incluir. Yo creo que el tema también es inclusión y eso es lo que preocupa a las instituciones de derechos humanos. ¿Qué vamos a hacer? Sí, un llamado al Congreso, oye, resuelve, pero resuelve viéndolo desde el punto de vista estadista. Eres Estado y tienes que dar una respuesta para regular tu sociedad, porque no nada más traemos este tema, también tenemos el tema de la interrupción del embarazo, por ejemplo, que es un problema de salud, verlo desde otro enfoque, también el tema de derechos humanos, de la legalización de la marihuana, también de muerte anticipada por enfermedad grave, o sea, son temas que lesionan, son temas que están en la mesa, pero tenemos que discutirlos desde el punto de vista de derechos, desde el punto de vista de políticas públicas y cómo resolver una problemática de la sociedad. Yo creo que ese es el punto central. Me parece muy importante lo que acaba de decir Jorge. ¿Qué opinas, Juan Carlos? Sí. Vamos a escucharte, tienes 30 segundos para responderle y después, si me permiten, vamos a intentar hacer una llamada al diputado José Luis Romero, ¿no? Para que nos des también su punto de vista en ese momento. Mira, desde el punto de vista, Paul mencionó las 4 características que ellos están buscando en una relación de pareja, de una unión que yo llamaría unión legal de personas del mismo sexo, y en esas 4 cosas que él les está mencionando, nosotros no nos oponemos. O sea, nosotros creemos que sí está correcto que cuando 2 personas homosexuales se unen y una trabaja y la otra sea merecedora del seguro social, nosotros no nos oponemos. De hecho, actualmente, a nivel federal, ya lo pueden hacer. Lo de la parte fiscal, lo de la sucesión directa o si fallece cualquiera de los dos, puedan ser merecedores de la herencia del otro sin haber dejado testamento, como sucede en los intereses sexuales, tampoco nosotros nos oponemos y creo que se puede transitar. O sea, los 4 aspectos que están solicitando
por nosotros no hay ningún problema. Y ahí se está salvaguardando la parte de la inclusión que Jorge Vega está mencionando. Lo único que nosotros estamos solicitando es, como institución jurídica del matrimonio, no se trastoque. Esa no la toquen. ¿Por qué por qué? O sea, digo, la pregunta creo que es muy clara, ¿no? O sea, si estamos hablando de enriquecer, de avanzar, evidentemente tenemos nuestro peso histórico, hay la familia tradicional, ¿sí? Pero también hay evolución, ¿no? De las sociedades como tal. ¿Qué se trastoca, Juan Carlos? Explícanos un poquito mejor este asunto. Mira, por ejemplo, ¿por qué la insistencia de solamente el término? Y tú hablas de trastocar el término. Digo, no nada más es el término, sino la naturaleza misma del matrimonio. Yo por eso les preguntaba a ellos si ellos veían que el matrimonio es una institución para una regulación de parejas. Si nosotros vemos la institución del matrimonio para una regulación de pareja, estamos vaciando en sí el fin mismo del matrimonio. Porque el fin del matrimonio no es para regular una relación de pareja. ¿Cuál es el fin? El fin del matrimonio, cuando se instituyó, es para proteger a los que forman la parte de esa familia, a los más desprotegidos. ¿Qué quiero decir con esto? A los hijos. O sea, si tú te vas a la historia de cuando se instituyó el matrimonio, que fue 600 años antes de Cristo, por los romanos, y ponen cuál fue el fin del matrimonio, fue no para hacer una regulación de pareja. Incluso actualmente, si tú ves tu código familiar, las causales para un divorcio no tienen que ver con las relaciones de pareja, tienen que ver con la familia que se forma de la misma. Son causales de divorcio el corromper a los menores, que no tiene que ver con una regulación de pareja. Tiene que ver el no dar el alimento a los hijos, que no tiene que ser una regulación de pareja. O sea, la institución del matrimonio no es para regular parejas, es para formar aquella familia y proteger a aquellos que son los más indefensos, que son los niños. A ver, estamos agregando un elemento aquí muy importante. Ya estamos hablando de... Con la esposa, ¿no? ¿Pero por qué? O sea, a ver, ¿ustedes tienen algún punto de vista respecto a esto? Solamente estoy moderando el... Sí, pues mira, en realidad no encuentro como de qué forma no incluirnos a las parejas del mismo sexo en lo que estás diciendo, Juan Carlos. O sea, de verdad me cuesta mucho trabajo porque todo lo que estás diciendo cabemos perfectamente una pareja del mismo sexo. Fíjate, te voy a dar solamente un dato muy interesante. El INEGI dijo hace unos meses que habemos en México 198,000 familias conformadas por parejas del mismo sexo. 198,000 que tienen familia, que tienen hijos e hijas. Y pues pues es el INEGI, o sea, yo no lo digo, lo dice el INEGI, ¿no? Entonces, pues ahí está, ahí están las 198,000 parejas. Yo tengo otro dato muy menor. Pues danos la fuente y con gustísimo sí, lo debatimos, ¿no? Pero, bueno, termino mi punto, ¿no? Tenemos 198,000 familias, ¿no? Que así están denominadas, que tienen hijos e hijas, y que, pues, tienen los mismos, algunas, porque algunas tienen la figura del matrimonio, están casadas y pueden acceder a estos derechos. Entonces, la pregunta es, y creo que es muy enfática en ese sentido, quisiera que nos dijeras en dónde no cabemos, o sea, en dónde no cabemos en esta definición, porque si queremos protegernos, podemos proteger a nuestros hijos e hijas a través de esta vía legal que norma la regulación de las familias, ¿no? Y una de ellas es el matrimonio, que es el concubinato, ¿no? Y todas que ya han sido incluso rebasadas por la jurisprudencia de la Suprema Corte. En todas cabemos de acuerdo a la Suprema Corte. Entonces, pues sí, estaría bueno que nos dijeras, Juan Carlos, ¿dónde es donde no cabemos? Digo, porque es lo que yo te acabo de decir. Es la diferencia en sí mismo del matrimonio, es en la formación propia de los hijos. O sea, es el fin mismo propio de la Pero habíamos quedado en que la procreación no tenía como nada que ver con el matrimonio. Y hablábamos del matrimonio y todos estábamos de acuerdo, estábamos buscando líneas en las cuales se coincida, estamos de acuerdo en que en ese término jurídico del matrimonio
en ambas partes, en ambas posturas, vamos a llamarlo así, está muy bien definido y no tenemos ningún problema. Precisamente esa es la parte en que nosotros no estamos. Pero tú estás agregando dos elementos más que sí me gustaría también escuchar tu opinión, Jorge. Estás agregando la protección de los menores. ¿Tienes algún dato? ¿Existen estudios consultables, arbitrados, sobre la aptitud de las parejas homosexuales para crear a los niños? Bueno, pues pregúntaselo a Bueno, ellos. pero de parte de ustedes lo tienen. Porque yo lo que te tengo ahorita es, si existe un estudio de cuál es la parte más idónea en cuanto a la estructura para formar un niño, que es la pareja entre una mamá y un papá. Ese estudio nosotros sí lo tenemos. ¿Quién lo hace? Eso lo hizo Fernando Priego, que es un investigador de la Universidad Autónoma de México. Lo hizo un estudio hace 3 años y se presentó precisamente en el Congreso de la Unión, donde sí dice que existe estadísticamente cuál es la mejor estructura en términos de calidad de vida, y esa es precisamente la unión entre una mamá y un papá. No quiere decir que es la única. Lo que él está concluyendo es que es la mejor estructura familiar. Pero eso finalmente, como ya lo habíamos platicado, atenta contra... No, pero incluso... No, es que, por ejemplo, no tiene por qué discriminar. Es un dato estadístico real y verdadero. ¿Se ha tomado en cuenta, Jorge? Mira, es un estudio que en realidad sí lo conozco, sí, en el sentido de que puede ser la mejor forma, pero no excluye las demás, ¿no? O sea, no, ¿Sí? Vamos, pudiera ser la mejor cuestión, pero también yo diría, aquí estamos discutiendo el matrimonio, pero no es un instancial para formar una familia, o sea, aquí la discusión es, como él dice, cómo se va a llamar, pero al final de cuentas el Congreso debe de decidir, o sea, el Congreso tiene que poner un punto para que las partes pudieran impugnar. A nosotros lo que nos preocupa, y lo hemos señalado, bueno, más bien la Corte lo señala, es que hay una diferenciación de personas. Para unas matrimonio y para otras unión civil, o sea, la ley debe ser igual para todos, y estamos hablando de una igualdad ante la ley. Si tú le llamas, y por ejemplo el Congreso decide, ¿saben qué? En el Código Familiar ya no va a haber matrimonio, ahora solamente se va a llamar unión civil. Bien, las partes pueden impugnar, todas las partes, todas las instancias, y la Corte puede decidir, bien, de aquí en adelante se va a llamar unión civil, pero eso al final de cuentas lo va a llamar la Corte. Ahora, yo creo que hay un debate que yo creo que es, se puede decir, inconducente en el tema de la adopción. ¿Por qué? Porque primero estamos hablando que ya nos separamos del Estado tutelar. El Estado no me tutela más. Yo ejerzo mis derechos porque soy sujeto de derechos. En realidad, yo digo que es un debate por separado, porque la adopción no necesariamente requiere estar casado para adoptar. El Código Civil Federal dice que cualquier persona, y cualquier persona no es un requisito el matrimonio, ni el concubinato, ni la unión civil. ¿Sí? Hay una ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes. Entonces, la Corte ha señalado que en realidad en la adopción se protegen los derechos de niñas y niños. Y la adopción es igual para todos. Cualquier persona, dice cualquier persona, sea heterosexual, homosexual. Lo que se debe de decidir es la protección del interés superior del menor, la garantía para su buen desarrollo, la protección de todos sus derechos. Y eso es lo que debe de ver en realidad la parte del Estado que va a otorgar una adopción, proteger a la persona para su mejor desenvolvimiento en sociedad. Yo digo que hay que separar los debates porque aquí estamos hablando en esta cuestión sobre la unión de personas en el aspecto civil y no tiene nada que ver con la adopción. En el tema de la adopción, en el momento que se regule, nosotros iríamos a la protección de los derechos de niñas y niñas como institución defensora de derechos humanos. Y en el tema de la adopción no es un derecho que tengan que ver las personas adultas, es un tema de derechos de niñas y niños, ¿no? Y aquí estamos hablando de la unión y precisamente
si aquí Juan Carlos dice bien, pues nosotros estamos de acuerdo con esto, bueno, pero al final de cuentas a quien le corresponde es al Congreso. Oye, Congreso, pues ya llámale de una forma, ¿no? Si Juan Carlos no está de acuerdo, pues que impugne. Si la otra, pues que impugne, no estoy de acuerdo, entonces que la Corte ya decida, pero ya sacaste una decisión, ya hiciste una reforma y como pudo salió. Pero bien, vamos a sacar un nombre al final de cuentas definitorio para llamarle de una sola manera a la unión civil o la unión que ofrece el Estado en la relación contractual entre las personas. Y fíjate, nada más estoy marcándole al diputado José Luis Romero Calzada, que me parece sí, importante su postura. Vamos a ver si nos contesta. ¿Qué hubo, diputado? ¿Cómo estás? Te habla Jorge Saldaña, estamos grabando en vivo. Estoy con Jorge Vega de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con Paul Ibarra de Red Diversificadores Sociales y con Juan Carlos Torres del Consejo Coordinador Ciudadano. José Luis, ¿por qué no viniste? Eres el que preside una comisión tan importante en el Congreso con un tema que creo que interesa a todos los potosinos. Queremos conocer rápidamente, si nos permites, tu postura respecto al tema. Bueno, primero andamos llegando del distrito. Me hizo tarde. Ya ves que ahorita están todos los temas de los informes y todo eso. Entonces vengo llegando ya del distrito, apenas todavía sin desayunar ni comer, Jorge. Está bien, José Luis. Mira, tenemos una carta recibida por ti, etcétera, una confirmación incluso. Está bien, no viniste, estamos prácticamente, bueno, tomando también tu punto de vista. Y pues para preguntarte, porque hay en la mesa, José Luis, te platico un poco el asunto de la respuesta del Estado a este tema. ¿Cuándo va a responder el Estado a este asunto del matrimonio igualitario, unión civil o como se le vaya a llamar frente a la ley, pero que finalmente pues enriquezca a San Luis Potosí como sociedad? ¿El Estado o el Congreso? Pues son dos cosas, José Luis. A ver, el Estado, ¿hasta cuándo tiene para sacar de comisiones esta iniciativa? No, bueno, es que el Estado no te podría responder porque el tema tiene que salir primero del Congreso del Estado. Y esa es una decisión que estamos evaluando porque estamos viendo que primero tiene que salir a nivel federal y luego a nivel local, ya que si lo que se decide aquí en San Luis es al contrario de lo que se decide en México, pues tendríamos que modificar y cambiar todo. A ver, José Luis, ¿qué escenario sería que se modifique todo? ¿A qué te refieres con eso? Sí, que si se votara ahorita en contra y a nivel federal se aprobase a favor, tendríamos que modificar la decisión del Congreso del Estado local. ¿Cuál es tu postura al respecto, José Luis, la tuya? La mía es que yo estoy a favor de las sociedades de convivencia, porque las veo muy sanas, porque veo que así obtendrían todos los beneficios que andan buscando en contra de la figura del matrimonio. En contra de la figura del matrimonio. José Luis, ¿nos puedes explicar un poco cómo fue que cuando, no sé si te acuerdas, cuando eras candidato, llamaste a esta redacción asegurando que estabas a favor de estos matrimonios igualitarios, pero ahora pues te opones? No, que estoy a favor de las sociedades de convivencia, Jorge. Es más, bueno, eso ahí lo tengo escrito, estoy a favor de que tengan su relación, de que tengan su convivencia, de que tengan sus beneficios como pareja. Eso estoy totalmente a favor. Lo que yo estoy en contra es de la figura del matrimonio como tal, como la figura del matrimonio. El matrimonio, bueno, el puro término viene de matriz. Entonces, esa figura yo no estoy de acuerdo, Jorge. Y a lo mejor si te refieres un poco también a lo de una vez que agarré una bandera que me pasó Paulo, ahí en el Congreso, como bien recordarás, eso fue debido a las ofensas que el diputado Sergio hizo al lésbico gay
y que yo me paro en tribuna a decir que no, que por qué ofendía a la gente, que al final todos éramos iguales, y Paulo César que me dice, ¿puedes agarrar la bandera? Claro, pues yo no tengo ningún inconveniente en esos temas, ni soy homofóbico, ni tengo ningún problema con la relación con todas las personas. Más bien aquí estamos hablando de una sola cuestión, el término, Jorge. El término, es cuestión de definición de matrimonio. De la figura como tal del matrimonio, exacto, es lo único. Pero yo sí apoyaré en su momento, si es que se da, la sociedad de convivencia. ¿Cuándo podría avanzar esto en San Luis Potosí, José Luis? Mira, ojalá pudiésemos, porque cada vez está más complejo esto, y con los 26 compañeros y un servidor somos 27, Jorge, pero créeme que yo fui a México, al Senado, estuve en la parte de atrás escuchando, estuvimos el diputado Flores y un servidor, seguimos en el tema, no lo hemos dejado a un lado ni lo estamos congelando, y seguimos apurados, no nada más preocupados, sino apurados por sacar esto adelante. ¿Cuándo podría ser que saliera de comisiones la iniciativa, en un sentido o en otro? No te mentiría, Jorge, te mentiría. ¿Crees que es necesario, urgente, tú como diputado y representante de todas las posiciones finalmente de Legislas para Todos, crees que hay una verdadera necesidad en este momento o no lo consideras así? Creo que hay una verdadera, ¿qué? Necesidad porque el Congreso del Estado legisle este tema y este término. Bueno, todos los temas son importantes y este es uno de ellos, no es menos importante. Sin embargo, considero que hay ciertas cosas, y siempre hemos tenido apertura de ambos sectores que se manifiestan, no creas que no, una apertura abierta. Yo considero que este tema necesitamos sacarlo pronto, pero ojalá haya la disponibilidad de modificar ese término, y si no fuese así, pues bueno, hay que como quiera dictaminar y sacarlo. Sí es importante sacarlo, como todos los temas que existen en el Congreso del Estado. Sale. José Luis, te agradezco que hayas tomado la llamada. El agradecido soy yo, muchas gracias, Jorge. Buenas tardes. Bueno, ahí está la postura. Me parece que es muy ambiguo, pero pues él es el presidente de la comisión exprofeso para sacar adelante esta iniciativa. Y además un trabajo muy difícil, Jorge, porque te digo, siendo autoridad, en el caso de la comisión tiene que recoger las posturas que han expresado aquí las partes y poder... Como tú decías, si no se vale el tema personal, ¿no? ¿No? A ellos les toca resolver, ellos tienen en sus manos resolver. Es como cuando tú acudes a un juez, lo primero que pides es la imparcialidad, ¿no? Bien, juez, podrás tener algún determinado tipo de pensamiento, de orientación política, pero al final de cuentas tú eres el que vas a resolver, y la sociedad pide una resolución, ¿no? Al final de cuentas. Sí, bueno, íbamos a entrar en un debate de la definición ya de Estado, y bueno, no íbamos a acabar como... No, sí, yo vida, comprendo, ¿no? El Estado, nos referimos a los poderes, como está conformado el Estado. De hecho, nosotros somos una parte y una institución del Estado, y dar una respuesta aquí, por eso le pedimos a nosotros las partes, por favor, o sea, si hay un tema... que está en discusión en el Congreso, y lo único que pedimos es que no haya confrontación, y cómo poder después construir eso. Ambos tienen derecho a la libre manifestación, y siempre hemos pedido a las partes un discurso correcto. Vamos, nos decían, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Cada quien tiene posturas diferentes, opiniones diferentes sobre un tema, y a nosotros nos corresponde, bueno, en primero la defensa de la Constitución y quien hace la interpretación de la propia Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia. Bueno, creo que no vamos a acabar con el tema. El debate creo que tiene muchas aristas definitivamente, pero bueno, pues es un ejercicio que nosotros como medio quisimos hacer con ustedes tres. Si les parece bien, pasemos a las conclusiones. Cada uno de ustedes exponer su punto de vista, sus conclusiones respecto al tema, y bueno, pues hacer un compromiso de seguir platicando, ¿no? Juan Carlos. Pues mira, primero agradecerte
Jorge, esta invitación. Afortunadamente ya hay un avance porque ya deja de ser un tema que únicamente era un monólogo. Hoy ya abrimos de un debate y creo que estamos avanzando para un diálogo, que es lo importante al fin y al cabo. Concluyo en que, al igual que como se ha mencionado, nosotros no somos homofóbicos, no estamos en contra, de hecho, como a veces se nos tacha, o sea, realmente estamos abiertos al diálogo. Creemos que sí, las personas del mismo sexo son merecedoras de derechos muy justos, los cuatro que se acaban de mencionar, Paul. Nosotros no nos oponemos a esa parte, se nos hace justo, no nos oponemos a esa parte, y sí simplemente es definir y distinguir, no discriminar, sino distinguir la institución jurídica del matrimonio. Pues 2 puntos, ¿no? El primero, estoy muy preocupado por lo que está el cauce que está tomando este tema, porque ¿qué crees? Que entonces estamos frente a una displicencia por parte del Congreso local, ¿no? O sea, la ley orgánica del Congreso, del gobierno interno del Congreso, dice que tienen 90 días, 3 meses para dictaminar una iniciativa, que ya pasaron, ya estamos llegando hasta los 4, y el presidente de la mesa directiva, como lo marca también la ley orgánica, no se ha pronunciado, no ha percibido a la comisión para que saque el tema en tiempo y forma. Quiere decir que hay una complicidad de parte de todo el Congreso para no sacar el tema, algo que es ilegal. Y en ese sentido, quiero adelantarme, ya ustedes serán como el medio que lo tendrán en exclusiva, presentamos un amparo por esta decisión del Congreso, aquí lo traigo, y en el que estamos, ya nos había concedido la vez pasada el juez acreditando la dilación premeditada del Congreso para dictaminar. Estábamos antes de que se creara la comisión ex profeso. Ahora que se creó, atravesamos nuevamente este proceso de dilación, de omisión legislativa, que ya estuvo acreditada en un primer momento por un juez, y que ahora pues más, ¿no? Porque incluso José Luis Romero lo acaba de decir, que preside esta comisión, que no lo van a sacar porque no saben cuándo. Pues ya tendrían que haberlo sabido en el momento que son 90 días. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Por eso es que yo estoy muy preocupado, porque entonces quiere decir que hay una complicidad bastante grave por parte del Congreso, y que se están pasando las leyes por donde quieren. Eso por un lado. Y por último, fíjense que ya a nivel personal, yo no sé por qué en este momento no me estoy agarrando a llorar, o porque creo que ya tengo la suficiente madurez como para entenderlo, pero yo me pongo a pensar en toda la gente que está atrás de esas cámaras y que está viendo esto, y que son homosexuales y que son lesbianas, y que están viendo que hay personas que con la mano en la cintura dicen: pues yo sí estoy de acuerdo en que tengas un derecho, no. O sea, eso me da mucha tristeza, me hace pensar en qué sociedad vivimos, en que haya personas que se sientan más personas que otras, y que no podemos basar nuestra percepción personal en el pisoteo de derechos humanos. Correcto. Jorge. Muchas gracias, agradecer la invitación y saludar con respeto a Juan Carlos, a Paul. Yo creo que se ha dado un paso muy importante. Sí, a la Comisión de Derechos Humanos le preocupa la confrontación entre la sociedad. Qué bueno que se están dando partes para un diálogo sereno, profundo, pero creo que también sí hace falta un elemento muy importante, que es el Congreso del Estado y la autoridad. Precisamente para eso está, para dar respuesta a la población. Hay posturas, aquí podemos ver posturas de alguna manera, una propuesta de Juan Carlos, otro señalamiento de Paul, pero ¿cómo poder lograr esa parte de poder llegar a ese debate, pero obtener una respuesta? Nosotros, yo solamente señalar que estamos en el cumplimiento de la Constitución, y uno de los principios fundamentales que señala el artículo primero es la interdependencia y la indivisibilidad, y en eso es que ningún derecho está por encima de otro derecho. Hay que verlo siempre como iguales. Externar, como ya lo he señalado, mi preocupación en cuanto al tema primero de la confrontación, que se respete el derecho a igualdad, no discriminación, pero después de todo esto, vernos como iguales.
vernos como iguales e incluirnos en una sociedad, que todos quepamos en una sociedad, todos los grupos de población considerados minoritarios y los grandes, todos podemos vernos como iguales con el respeto de los derechos. Yo creo que una mejor convivencia se logra a través del respeto de los derechos de todas y de todos. Nosotros vamos a estar siempre muy al pendiente, sí, urgir, como lo había señalado al Congreso, oye, resuelve en un lado en otro, al final de cuentas si resuelves que es matrimonio, aquí Juan Carlos va a decir, impugno, y que resuelva, porque no es la palabra, igual claro. Si dice, no es matrimonio, es unión civil, sí, impugno, ¿no? Bueno, pero ya estamos en un debate de otro nivel, estamos hablando de la reforma de una ley donde, te digo, celebro el derecho, la participación ciudadana, yo creo que eso es importante. Muchísimas gracias, de verdad. El tiempo se nos fue muy, muy rápido. Sí. Queremos insistir nuevamente en que se invitó al propio diputado José Luis Romero. Quedó mal unos minutos antes prácticamente, canceló su visita. Al padre Priego, con mucho respeto, por supuesto, a todos, también, sobre todo a ustedes también, que sí cumplieron su compromiso de venir. También se le invitó como persona, como sacerdote o como vocero, se le dio esa opción como vocero de la iglesia. Bueno, nos pudo acompañar Juan Carlos Torres del Consejo Coordinador Ciudadano, Paul Ibarra de Red Diversificadores Sociales y Jorge Vega, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Creo que este es un tema efectivamente de diálogo, de enriquecer, de que no va a haber ganadores y perdedores. Me parece que es un tema en el que le estamos pidiendo al Congreso garantías para todas las posturas y en la que quepan los derechos de las personas que piensan como Juan Carlos, que piensan como Paul, que piensan como quieran pensar y que finalmente la ley nos dé esa posibilidad de caber todos y de tener una mejor sociedad. Como medios de comunicación tenemos que aportar un poco también hacia esta democracia, hacia este diálogo, hacia esta apertura para todas las posturas, ¿no? Por supuesto, la mejor opinión siempre será la de usted, nuestro culto público, que hace favor de vernos, que hace favor de poner sus comentarios, etcétera, y lo que ocurra en un Congreso que finalmente va muy retrasado, sí, en definir para un lado o en un sentido o en otro lo que va a ocurrir respecto a este tema que está en boga, que está ahí, que se está discutiendo y que bueno, que nosotros celebramos incluso la discusión del mismo en temas como este y en que nos acompañen, por supuesto, siempre con sus voces, que siempre serán bien recibidas aquí en la orquesta. Ni de un lado ni del otro, ahí están ambas, me parece que son ambas posturas, ambas muy respetables, tanto se tiene derecho a marchar por lo que se cree que es un matrimonio o no, como se tiene derecho en este país a tener, va a ser muy reiterativo, pero a tener igual los mismos derechos que el resto de las personas. Parece que es una postura la más objetiva que hemos encontrado hasta este momento. Habrá muchas aristas que discutir, pero eso ya lo haremos en otro ejercicio, en otro debate aquí en la Orquesta de Comunicaciones. Soy Jorge Saldaña, ustedes tres, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias.